Recuerden que el pericardio es una capa que tiene una parte serosa y una parte fibrosa que previene la dilatación súbita de las cámaras cardíacas, mantiene el corazón dentro de una posición normal en el mediastino anterior, minimiza el roce del corazón con otras estructuras, ¿no? Y probablemente, y esto es en teoría, retarda la expansión de infecciones pulmonares o pleurales hacia el corazón. La inflamación de esta estructura se va a llamar pericarditis. Y dentro de las enfermedades pericárdicas encontramos 3 o 4 importantes. Una, la pericarditis aguda, que es la inflamación aguda y severa del pericardio. 2, la efusión pericárdica o el derrame pericárdico, que tiene desde leve, moderado hasta severo. 3, el taponamiento cardíaco, que cuando este derrame pericárdico es tan severo, trata de comprimir la estructura cardíaca y comprime especialmente el ventrículo derecho, y eso se llama taponamiento cardíaco. Y 4, la inflamación crónica de las capas del pericardio, lo que se llama pericarditis constrictiva, que va a producir manifestaciones muy similares al de taponamiento cardíaco, pero sin dilatación del ventrículo derecho y con signos de falla del lado derecho. Si vamos a tocar la primera, que vendría a ser la inflamación aguda del pericardio, vamos a tocar el tema que se llama pericarditis aguda. Y la pericarditis aguda vendría a ser esta inflamación. Generalmente se dice que más de un cuarto de los pacientes que han tenido una infección de una pericarditis aguda tienen como antecedente haber tenido una infección de vías respiratorias altas. E incluso algunos dicen que es mucho más la prevalencia. Si tienes una infección del pericardio menos de 6 semanas, le llamaremos una pericarditis aguda. Y esta puede ser por fibrosis o fibrinosa, o puede ser por efusión pericárdica, una pericarditis efusiva serosa o sanguínea. Si la inflamación del pericardio se da entre 6 semanas a 6 meses, le llamaremos una pericarditis subaguda, de cual su origen también va a producir secundario una pericarditis constrictiva o efusiva, o a una pericarditis solamente constrictiva. Y por último, las pericarditis crónicas son aquellas que tienen más de 6 meses de diagnóstico, y estas nos van a llevar a la pericarditis constrictiva, a la efusiva y a la adhesiva o no constrictiva. Dentro de la clasificación, las principales en pericarditis aguda hemos dicho que son secundarias infecciones, y a la cabeza las infecciones virales, sea por Coxsackie virus, por ecovirus, por paperas, por adenovirus, hepatitis o HIV. Las otras infecciosas vendría a ser de causa bacteriana, las piógenas. Y ahí están los neumococos, los streptococos, los estafilococos, la Neisseria y la legionela. En nuestro medio, todavía aún frecuente, la tuberculosis. Y una de las causas de pericarditis, tuberculosa. En pacientes inmunosuprimidos, la pericarditis producida por hongos, histoplasmosis, coccidioidomicosis, cándida o blastomicosis, y otras infecciones como la sífilis, enfermedades por protozoarios o por parásitos. Dentro de las no infecciosas está el infarto agudo de miocardio, la uremia. Muchos pacientes que están en diálisis pueden hacer una pericarditis urémica, el cáncer o neoplasia, la paciente que hemos visto hace un rato que les estaba mencionando, un taponamiento cardíaco, ella tiene, por ejemplo, un CA de un linfoma. Los tumores primarios, benignos o malignos, como los mesoteliomas, o los metastásicos del pericardio, como son el cáncer de pulmón o cáncer de seno o el linfoma de la leucemia.
Otras causas de pericarditis no infecciosa vendría a ser el mixedema, los pacientes tiroideos, la dislipidemia, un poco más raro, el traumatológicos como pacientes que sufren accidentes de tránsito con fracturas o traumatismos penetrantes de tórax, ¿no? O contusiones severas de tórax sin llegar a ser un trauma penetrante. La disección aórtica, el otro paciente que estuve viendo hace una hora en emergencia, también había que sospechar la disección, pero en el más alejado. Sin embargo, hemos visto hace una semana una paciente con disección aórtica. Posirradiación, pacientes que entran en radioterapia, los pacientes que tienen fiebre del Mediterráneo familiar, la pericarditis familiar, que es mucho más rara, la idiopática y algunas otras enfermedades raras como la enfermedad de Whipple o la sarcoidosis. Y hay otro tipo, hemos dicho la primera, infecciosas, la segunda no infecciosas, y otros relacionados a hipersensibilidad o autoinmunidad. Y ahí está la fiebre reumática. Recuerden que la fiebre reumática hemos dicho que puede producir una pancarditis. Enfermedades vasculares colágenas tipo lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea, anquilosis, espondilitis anquilosante, la esclerodermia, la fiebre reumática aguda, la granulomatosis de Wegener o pericarditis inducidas por drogas, como la procainamida, la hidralacina, la fenitoína, lisoniazida, más dado en tuberculosos, el minoxidil, algunos anticoagulantes y el metisergide. Post-injuria, post-cirugía cardíaca y post-injuria miocárdica puede ser después del infarto de miocardio. Hay una pericarditis autoinmune, el síndrome de Dressler, hay otra pericarditis post-infarto de miocardio también, y post-pericardiectomía y postraumáticas las otras causas. Recuerden que la pericarditis aguda es el proceso patológico que más frecuentemente afecta al pericardio. Su clasificación va a ser desde el punto de vista clínico y desde la causa, la etiología, como hemos mencionado. La sintomatología principal es el dolor torácico y viene a ser un dolor torácico que puede simular un síndrome coronario agudo. El dolor es intenso, es retroesternal, pero tiene algunas características típicas que ya lo hemos hecho en semiología y que se los vamos a repetir. Primero, que se incrementa con la inspiración. El dolor, cuando tú le pides al paciente inspirar, va a incrementar el dolor torácico. Cede o disminuye con la expiración. Si tú le dices al paciente que bote todo el aire, que expire, que bote el aire, y le preguntas, espere, no tome aire, y el paciente se mantiene sin inspirar unos segundos, y después le preguntas, ¿con la inspiración empeora o con la expiración mejora el dolor? Si el paciente te dice que con la expiración mejora el dolor, puede ser un paciente con pericarditis aguda. El otro es que el decúbito dorsal. Cuando tú pones al paciente en decúbito dorsal, el dolor empeora en el tórax. Pero cuando se pone en paciente sentado, por eso el signo del almohadón, o hacia adelante, el dolor torácico disminuye. Otra de las características es que este paciente se va a asociar con un frote pericárdico, especialmente en las primeras horas. Y recuerden que este frote pericárdico es transitorio, no es permanente. Puede ser que un día lo escuches y a las pocas horas o al día siguiente ya dejes de auscultar. Y esto va relacionado con la inflamación y la presencia de líquido entre las dos capas fibrosa y serosa del pericardio. Si es que no hay abundante líquido, el paciente vas a auscultarle el frote pericárdico. El frote pericárdico se presenta tanto en sístole como en diástole. Y es como el frote roce de dos hojas de cuero, ¿no? Cuando frotas el cuero y suena así, o como un globo, a veces cuando estás moviendo, es similar a eso.
¿Va a producir alteraciones electrocardiográficas? Que sí, muchas veces pues, nos pueden confundir con un síndrome coronario agudo. Ya lo vamos a ver la evolución de estos cambios electrocardiográficos, pero lo que puede producirte es una elevación difusa, y estoy repitiendo, difusa del ST en todas las caras y en todas las derivaciones del electrocardiograma. Si se asocia a un derrame pericárdico, ¿no? En la clínica puedes encontrar un pulso paradójico en la cual con la inspiración va a caer la presión y vas a encontrar la disminución del pulso, de la intensidad del pulso. En la pericarditis aguda, otra de las importantes manifestaciones son las manifestaciones generales. Este paciente va a tener signos y síntomas de manifestaciones generales, malestar general, cefalea, sensación de frío y dolor torácico. El dolor torácico es opresivo, es retroesternal, pero con las características que acabamos de mencionar, que cede con la expiración, empeora con la inspiración, con el decúbito, o sea, mejora con el paciente sentado o el signo del almohadón o con el tórax hacia adelante, ¿no? Los cambios electrocardiográficos, esta elevación difusa, y acá ustedes dirían, pero doctora, que es un síndrome coronario, porque hay un supradesnivel del ST en 1, pero también hay en 2, y también lo ves en AL, y también lo ves en B2, en B3, en B4, en B5, B6, o sea, se estarían infartando todas las arterias. No va con un síndrome coronario agudo, ¿no? Esto hay que pensar en una pericarditis, y miren el ST en AVR, que está un poco infradesnivelado. Y al igual el PR, este PR, que es la parte después de la onda P, en la parte acá del PR, está incrementado, se va hacia arriba. Esas son unos signos clínicos electrocardiográficos de una pericarditis aguda. En cambio, en el síndrome coronario agudo habría esta elevación, digamos 2, 3 ABF, pero habría una imagen en espejo en 1 ABL, o aquí, y aquí no hay imagen en espejo. Entonces, en un síndrome coronario agudo, piensa encontrar imagen en espejo, en una pericarditis no lo vas a encontrar. Si esta efusión pericárdica se incrementa, va a llevarnos a una acumulación de líquido en el pericardio. Y recuerden que lo normal es entre 15 a 35, algunos dicen hasta 50 cc de líquido pericárdico, que es lo normal. Esta acumulación de líquido o derrame pericárdico, la sintomatología esta va a depender de la rapidez con la que se acumula el líquido, ¿no? Los ruidos cardíacos se van a hacer en la auscultación alejados, no vas a evidenciar el choque de punta, el signo de Edward que hemos visto en semiología, y la silueta cardíaca vas a encontrar como un signo de cantimplora. ¿Han visto las cantimploras que llevan los viajeros para llevar su agua, ¿no? Cuando hacen viajes largos, es de esa forma normalmente. Miren aquí, esta es una radiografía póstero anterior de un paciente con un derrame pericárdico. Lo que van a ver es aquí el corazón normal, el ventrículo izquierdo, y aquí está un contorno más difuso, que es el pericardio con contenido líquido. En el electrocardiograma, si el derrame pericárdico es importante, y como lo que van a encontrar, como encontré esta tarde a la 1, a esta paciente en emergencia, con complejos de bajo voltaje, menos de 5 milímetros en derivaciones de miembros, y van a ver una alternancia eléctrica. Miren, un complejo grande y el siguiente complejo pequeño. Otro grande y otro pequeño. Esto es una alternancia eléctrica que es típica, y aquí se puede evidenciar mejor, más grande el complejo, más pequeño, más grande, más pequeño, que es típico del hallazgo de un derrame pericárdico severo, ¿no? Y esto es lo que encontré en la ecocardiografía de esta paciente, algo muy similar,
el corazón es este es el ventrículo izquierdo, este es el ventrículo derecho, la aurícula derecha, la aurícula izquierda, pero el corazón está latiendo y aquí no debería haber esta cosa negra. Esta cosa negra es el derrame pericárdico, ¿no? Y así se evidenciaba, que aquí lo evidenciamos también, y cuando este ventrículo derecho, la pared del ventrículo derecho colapsa, se llama taponamiento cardíaco y el paciente comienza a chocarse, signos de taponamiento cardíaco. Entonces, a este paciente lo que tienen que hacerle es punzarle y sacarle, es una pericardiocentesis evacuatoria, pero es transitoria porque seguramente, dependiendo de la etiología, la causa puede volver a formarse y en el caso de la paciente que hemos tenido, tendría que entrar a sala para hacerle una pericardiectomía, ¿no? Porque si no va a seguir formando. Ya en febrero le habían hecho una ventana pericárdica y se ha formado nuevamente. El taponamiento cardíaco entonces vendría a ser un derrame pericárdico severo que comienza a comprometer el funcionamiento del ventrículo derecho. Puede ser secundario a una pericarditis sin causa alguna idiopática, al que he visto esta mañana, secundario a neoplasia o a cáncer, o a los que vemos que pacientes que están en hemodiálisis y hacen pericarditis urémica con derrame pericárdico severo y llegan al taponamiento cardíaco. El tratamiento de este es la cirugía cardíaca y traumatismos te pueden producir taponamiento cardíaco, la tuberculosis te puede producir taponamiento cardíaco y el tratamiento de estos es al inicio ver la causa, pero hay que sacar rápidamente el líquido que está produciendo el taponamiento cardíaco. Otras etiologías, el hemopericardio, cuando hay traumatismos generalmente, la tuberculosis en nuestro medio produce taponamiento cardíaco, las cirugías cardíacas, algunos pacientes con marcapasos, por ejemplo, hemos tenido caso de que se nos ha hecho una ruptura de miocardio por un marcapaso con una perforación en un paciente que estaba infartándose y que le pusimos y estaba bloqueado de salvataje, pero mala suerte se taponó y hizo un taponamiento cardíaco por una ruptura cardíaca por un marcapaso. También puede ser. La triada de Beck, que hemos mencionado en semiología, hipotensión, ruidos cardíacos alejados, ingurgitación yugular, ¿no? Recuerden que la cantidad de volumen es variable. Hay pacientes que hacen taponamiento cardíaco con 200 o 300 cc y a otros con 150 o 200, dependiendo la evolución y el tiempo en que se forme este líquido. Y hay otros pacientes que tienen hasta 2 litros, 2000 mililitros en pericardio y no hacen taponamiento cardíaco. Recuerden que el grosor del miocardio también es importante y el grosor del pericardio parietal principalmente para producir el taponamiento cardíaco. Y aquí está el signo de la cantimplora. Esto parece una cantimplora en la parte media, es la parte donde se toma el líquido, el agua de estas cantimploras. Este es el signo de la cantimplora en la cual vemos un paciente con derrame pericárdico, ¿no? Crónico, que está produciendo taponamiento cardíaco. Y en la ecocardiografía lo que vamos a ver es este líquido que está alrededor de toda la silueta cardíaca, el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, y el ventrículo derecho que debería estar por acá ya está colapsando, ¿no? Ven esta flecha negra, está indicando el colapso del ventrículo derecho. Eso quiere decir que este paciente está llegando al taponamiento cardíaco y si no le sacamos el líquido se va a morir. Aquí tenemos otro paciente que tiene un derrame pericárdico no tan severo, pero ya está colapsando la aurícula derecha. Y este es un signo de pretaponamiento. En el examen clínico, lo que van a encontrar es una gran ingurgitación yugular y no se en el taponamiento cardíaco, y no se olviden que va a estar acompañado del signo del pulso paradójico patológico, que es la caída más de 10 milímetros, algunos dicen 20 milímetros de mercurio con la inspiración. Si no tienes un tensiómetro, lo que haces es palpar el pulso de tu paciente y le pides que inspire profundo y que aguante si puede. Entonces, cuando el paciente toma aire, inspira profundamente y hace un periodo de apnea y en inspiración,
el pulso, la intensidad del pulso va a disminuir. Pero muchos de estos pacientes están tan mal que no toleran el apnea, ¿no? O sea, les pides, tome aire, aguante y no pueden. Y siguen respirando y están tan disnéicos que no vas a poder ver. La otra es tomar la presión, ¿no? Si tuvieses una línea arterial, por ejemplo, en estos pacientes, te darías cuenta que con la inspiración la caída de la presión va a disminuir en más de 10 milímetros de mercurio. Y la otra sería tomándole la presión, ¿no? Te tomas la presión, digamos, está en 160 de este paciente. Le tomas, bajas hasta 100, ¿no? Y ahí estás auscultando los ruidos cardíacos, bajas a 90, sigues auscultando los ruidos de Korokop, ¿no? Los ruidos de Korokop al tomar la presión arterial en el método auscultatorio y le pides que tome aire profundo. Si la presión ha caído más de 10 milímetros de mercurio, los ruidos van a disminuir o desaparecer. Totalmente desaparece. Pero si el paciente sigue auscultando y no desaparece, quiere decir que todavía no está con un pulso paradójico, ¿no? El tratamiento es la pericardiocentesis, la punción puede ser punción directa en el pericardio, ¿no? Y con sacarle el líquido le pones una llave de triple vía y lo puedes estar sacando, o una punción a través del apóndice sifoides, la unión con el reborde costal, y yendo hacia el hombro izquierdo, contralateral en este caso, el hombro izquierdo, y punzas y vas a llegar al corazón y vas a tratar de sacar la mayor cantidad de sangre que puedas. La pericarditis aguda, como ya habíamos mencionado, puede llevarnos al taponamiento cardíaco, pero también puede quedarse como pericarditis solo con el frote y con el dolor típico. Ya hemos mencionado que la principal causa viral o idiopática, y no se olviden del antecedente de infección viral respiratoria. Algunas veces algunos virus son aislados en el fluido, títulos importantes de anticuerpos contra estos han sido afectados y se asocian frecuentemente con enfermedad viral conocida. En los pacientes con HIV, con VIH, producen más secundarios a micobacterias o a cáncer como el linfoma, ¿no? Que nos va a mal pronóstico. En algunas en pericarditis no se puede demostrar la causa viral, no han tenido antecedente de tener ningún tipo de infección respiratoria ni gastrointestinal, y a los cuales se denomina pericarditis idiopática. Recuerden, las pericarditis agudas se presentan a cualquier edad, pero es mucho más frecuente en adultos jóvenes y puede estar asociado a inflamación de la pleura o a inflamación, a neumonitis, ¿no? Inflamación desde el pulmón. Se asocian con malestar general, fiebre, hemos dicho, dolor precordial y algunos se escucha el frote, y dura su evolución de unos días hasta 4 semanas. Tuve el caso de una pericarditis crónica hace unos 6 meses en el seguro, un paciente que tenía todas las manifestaciones, que comenzó como aguda, pero no evolucionó bien y se fue a la cronicidad. Va a producir unas alteraciones en la onda T con negativización de estas. Y recuerden que los pericarditis de cada 4 pericarditis, uno puede volver a tener una recurrencia de pericarditis de cada 4 pacientes. El tratamiento hay muchos, se dice que puedes utilizar globulina hiperinmune para los adenovirus, citomegalovirus, parvovirus. Algunos utilizan el interferón alfa, especialmente con SACI-B, y el tratamiento principal es reposo y antiinflamatorios. Estos pacientes responden muy bien a la aspirina, al ibuprofeno, a la indometacina o a la colchicina. Los últimos estudios van relacionados a pericarditis y disminución de la incidencia de pericarditis crónica y pericarditis a repetición en pacientes que utilizan colchicina. Los corticoides no están muy bien demostrados, en algunos casos muchos dicen que puede ser de utilidad, y están contraindicados los anticoagulantes porque podrían hacer un derrame pericárdico mayor o un taponamiento cardíaco.
Si es recurrente el cuadro, hay que dar una pericardiectomía, sacar todo el pericardio para que no tengan. En el caso de esta señora, yo les he puesto ahí en la interconsulta que la paciente debe ser evaluada por el cirujano de cardiovascular para hacer una ventana pericárdica y especialmente una pericardiectomía. Si hay secundario a injuria miocárdica, injuria cardíaca, lo que vamos a encontrar es sangre en la cavidad pericárdica. El dolor más o menos dura igual, de 1 a 4 semanas después de la injuria, y puede ser de hasta 3 días después del infarto de miocardio, y ahí vienen recurrencias frecuentes. Dentro de los mecanismos inmunológicos están las infecciones virales y el tratamiento es similar. Por consiguiente, hay que hacer un diagnóstico diferencial de la pericarditis aguda. ¿Sí? ¿Con quién? Con el infarto agudo de miocardio. Ya les he dicho que hay supraesnivel, hay dolor torácico, y tú puedes pensar que es una pericarditis y en realidad es un infarto. O al revés, tú piensas que es un infarto agudo de miocardio, le das todo, como para el infarto, aspirina, clopidogrel, anticoagulante, noxaparina, y te taponas el corazón y haces un taponamiento cardíaco, porque era una pericarditis y no necesitabas dar toda la medicación. No se olviden las pericarditis post-injuria cardíaca, como el síndrome de Dressler, las enfermedades del colágeno que te van a producir, la pericarditis bacterianas, piógenas, urémicas, neoplásicas y algunas causas infrecuentes, como hemos mencionado anteriormente, los pacientes con sífilis o hongos, ¿no? Micóticas y algunos parasitarios. Los derrames pericárdicos crónicos generalmente se producen en tuberculosis, pacientes hipotiroideos con mixedema, cáncer o neoplasias, enfermedades del colágeno, el lupus y algunos, radioterapia e infecciones piógenas. Si esta pericarditis lleva a la cicatrización y a la curación, puede obliterar y formarse una adhesión de las capas del pericardio con una formación de tejido de granulación, con una cicatriz, especialmente los tuberculosos, y miren aquí